Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Que no me va a pasar lo de qué día que puse a leer algo que no era. Ahora sí. Esta palabra de escatología quiero que la podamos tomar, vamos a aprender, y quiero, antes de comenzar a leer, que la escatología nunca es algo exacto al 100%, porque la escatología es como cuando va amaneciendo. A medida que se va acercando el día, se va aclarando. ¿Sí me entienden? Entonces, a medida que vamos más cerca de los acontecimientos bíblicos, es más claro. O sea que la escatología, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos acercando al cumplimiento, se ve más claro, mucho más claro. Entonces hoy vamos a aprender otro punto que nos va a servir muchísimo para poder orar, para poder esperar, para poder entender cómo se mueve lo espiritual. ¿Listo? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, nos pastorees hoy, y que nosotros podamos recibir esta palabra del Espíritu al Espíritu. Necesitamos, Señor, saber el tiempo y los tiempos en los cuales estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, muchachos, vamos a ir al verso 1. Dice, ¿están todos conmigo? Ahí aparece. Dice, por favor, no sé, vamos a estar quietos. Arriba. Está la puerta cerrada, bueno, no sé. Listo, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. El siguiente versículo dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces vamos a empezar a mirar quién es la mujer. La mujer es Israel, no es la Virgen María, es Israel. Eso lo usan para darle ese tilde de gloria a María y que fue elevada, y que eso no es cierto. Ahí está hablando de Israel. La mujer es Israel. Las 12 diademas son las 12 tribus. Perdón, las 12 estrellas son las 12 tribus. Pudiendo entender eso, podemos leer por qué el dragón le hace una sentencia de guerra. Vamos a mirar de ahí hacia abajo. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bueno, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como... Muy bien, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Arrastró la tercera parte de las estrellas. Vamos a colocar un ejemplo. Eso nos va a ayudar a entender mucho el mundo espiritual.
Tercera parte, vamos a poner un número cualquiera, 3.000 millones. La tercera parte es 1.000 millones. ¿Cuántos ángeles arrastró del cielo? La tercera parte. Gracias a Dios hay más ángeles buenos que caídos. ¿Sí? Pero no dejan de ser muchos. Los hijos de Dios que habla el libro de Job son incontables. Entonces esta primera creación, que fueron ángeles y ese tipo de jerarquías, son innumerables. Es un ejército gigantesco. Y ustedes saben que algunos de los profetas lo vieron. Creo que fue Eliseo, que vio el ejército detrás de la montaña, ¿no? Bueno, este es el ejército de Dios. Ángeles innumerables. Entonces vamos a tratar de mirar qué fue lo que pasó. Entonces Satanás se arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces hay el doble en el cielo en número a los demonios. Bueno, por lo menos no fueron más, ¿no? Pero siguen siendo muchos. ¿Cómo se los arrastró? ¿Quién sabe? Porque los engañó. ¿Cómo se arrastró a Adán y a Eva? Porque los engañó. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora y sigue haciendo? Engañando. Es una estrategia que él siempre ha usado desde antes de la fundación del mundo y le ha funcionado. Le funcionó en la creación y le sigue funcionando hasta nuestros días. Por eso es tan importante que tú y yo podamos tener las escrituras, leerlas, meditar en ellas, porque Satanás va a tener la misma estrategia, va a tratar de engañar. Y lo más parecido al engaño es la magia. Entonces cuando tú ves un mago que camina sobre el agua, que usted lo ve que hace cosas, parece real. Los ilusionistas que hacen así, desaparecen, prenden fuego y uno dice, wow, tiene poderes. No, es magia, trucos, no son reales, pero parecen reales. Entonces el diablo siempre va a tratar de, ¿cómo es la palabra? Vislumbrar, ¿sí? Deslumbrar eso. Y lo hará con astucia. Y ojo acá, si lo hizo con los ángeles que vivían con Dios, ¿qué no hará con nosotros? Y por eso mi preocupación de la frescura de la gente. La gente es muy fresca. La gente cree que puede vivir una vida cristiana ahí de cualquier manera y que no va a pasar nada. Una comodidad y una cuestión ahí que asusta. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué dijo el Señor Jesús a la samaritana? Le dijo, la salvación viene de los judíos.
de ningún otro pueblo. Por eso el Hijo de Dios vino de la descendencia de los judíos, porque tenía que ser así. ¿Y qué era lo que el diablo quería hacer? Destruir a la nación, acabar con ella, para supuestamente interrumpir la promesa de que venía uno que le iba a aplastar la cabeza. La promesa de Génesis 3, ¿se acuerdan? Y entonces por eso ustedes leen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la persecución, el engaño, el pecado, todo esto en que hizo caer a Israel, incluso hasta llevarlos en el cautiverio, de que perdieran su identidad, todo esto, con el fin de acabar con esa promesa. Pero ustedes saben que las promesas de Dios son promesas y se cumplen, y sobre todo esa. No lo logró, pero sí insistió y seguirá insistiendo. Dice el verso 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Qué pasó? ¿Es ahí? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Muy bien. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo así? ¿Quién es el que nos acusa? ¿Dios? ¿Cristo? No, el diablo. Dice, pero ¿cómo? Cuando te vienen dardos a la mente, que dice Efesios, y te dicen que qué hipócrita eres, y vas a la iglesia después de lo que hiciste, y oras después de que le acabas de fallar al Señor, y te hace sentir como la peor basura o lo peor de la tierra, no eres tú, es el diablo. Pero tú crees que eres tú. Pero los dardos llegan es a la mente. Por eso llaman el casco de la salvación. ¿Cómo nosotros nos podemos proteger contra los dardos a la mente? Pues con un casco, yelmo. ¿Cómo funciona? El diablo te dice: tú eres la peor porquería porque mira lo que acabas de hacer y ya le habías prometido al Señor que no ibas a volver a hacer, y es lo primero que haces, y tú te pones el yelmo y dices: sí, pero yo soy hijo de Dios y por su sangre yo tengo perdón de mis pecados, y te levantas, o si no el diablo te aplasta ahí.
Ahora, eso no es un permiso para pecar, pero no te puedes quedar en esa condición de acusación. Te tienes que levantar con el yelmo de la salvación. Tú eres hijo, eres hija de Dios y tienes oportunidad para el arrepentimiento siempre. ¿No me entendiste? Siempre. Y te levantas, te sacudes y continúas. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los que tienen determinación es la palabra correcta. Yo determino que voy a seguir al Señor hasta el último día y lo voy a hacer, pase lo que pase, suceda lo que suceda, caiga las veces que caiga, me levanto, me sacudo y continúo. Eso se llama determinación. Pero ¿cómo lo hace el diablo delante de Dios? Yo siempre me hice esa pregunta. Hasta que tú lees el libro de Job y te das cuenta una realidad espiritual que está escondida ahí. Dice que se presentan los hijos de Dios delante de Dios y en medio de ellos, ¿quién? Satanás. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo ve que dijo el pastor Duncan? Pregunta. No. ¿Por qué? Por el rango que Satanás tiene. Satanás es un querubín. Dios nunca le ha quitado el rango, porque Dios no es un Dios que da y quita, como algunos creen. Entonces por eso se metió en medio de ¿quiénes? De los querubines, porque ese es su rango. Claro, con permiso de Dios, o si no lo aniquilan ahí los otros, ¿no? Y cuando ya estaba en el lugar de los querubines, que yo más o menos se los voy a explicar de esta manera para que ustedes me entiendan, que los querubines están a un nivel casi a la base del trono del Padre, ¿no? A la base. Este es más o menos como el lugar de ellos, querubines, ¿no? De ahí para abajo hay otros rangos, más abajo, aquí. Y el trono del Padre es una cosa gigantesca. Atrás del trono hay como unas paredes de esmeraldas, zafiros, pero están bien altos. Y los únicos que están a la altura del trono son los seres vivientes, que es el rango más alto de ángeles. Entonces ellos están allá y los querubines están abajo. Y entonces entra Satanás y le dice: es que yo no puedo tocar a Job porque tú le has cercado. Pero déjame que yo lo arruine a ver si no te niega. Y el Señor le dice: hazlo. Y lo hace. Y Job guarda su integridad. Vuelve otra vez el Señor ahí, se para frente, se mete en medio de todos y otra vez, sí, piel por piel, deja que lo enferme y verá.
que el hombre da cualquier cosa por su salud. A ver si no te niega. Le dijo, sí, tócalo, solo que no lo vayas a matar. Y Job guardó su integridad. Y así como lo hizo con Job, lo hace con cada uno de nosotros. Nos acusa. Dice, ¿tú vas a ungir a ese después de que peleó con la mujer? Después de que... Menos mal que Dios no es un Dios que da y quita, y si no, bailas, muchachos. Y que su misericordia es... Yo sé por qué se los digo. Y entonces cuando estamos en problemados, dice, ¿y usted para qué ir a la iglesia? Es hipócrita. ¿Y tú crees que eres tú? ¿No le da pena? Ya se supo lo que hizo. ¿No le da pena con Dios? Después de haberlo negado, después de haber hecho esto, aquello, ¿cómo es que vas a continuar? Yo creo que es mejor que te retires, porque que te cambies de iglesia, porque yo creo que ya... Y tú crees que es tu mente, pero es el diablo hablándote. Retrocede, ya no sigas. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar por enésima vez de lo mismo? ¿Cómo le vamos a vencer? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de su sangre. Su sangre. No por lo que hagamos, no porque ayunemos, porque oremos, porque nos hayamos portado esta semana bien. Nosotros solamente tendremos acceso al trono de la gracia por la sangre de su Hijo. Cuando estés en el suelo, cuando estés en ese momento crítico, ora, dile: Señor, yo vengo a ti solo por la sangre de tu Hijo. Inmediatamente se te abre el trono de la gracia. Entiéndelo. Yo cuando entendí esto, yo era bastante religioso. Cuando mi Dios me habló esto y me lo hizo entender, que yo a ustedes les he contado que hice una prueba. Pedí una señal de eso, porque yo no lo podía creer.
A mí me habían dicho que yo podía acercarme a Dios si yo me portaba bien, si yo oraba por 3 o 4 horas, que yo me podía acercar a Dios si yo era el mejor ayunador o el que más vigilaba. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, eso está bien, pero no es por eso que tú tienes acceso al trono de gracia. Es por su sangre, por la sangre de su Hijo. Lo único que el Padre ve sobre nosotros es la sangre de su Hijo. Y para Él es suficiente precio. Y todas nuestras justicias, todo lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas, son como trapos de inmundicia. Que eso es lo que hacen las religiones, tratar de acercarse a Dios a través de métodos, de cosas, de rituales. Pero para el Padre, suficiente la sangre de su Hijo. Y cuando tú nombras a Cristo, entras al trono de gracia inmediatamente. Y el diablo no quiere que tú sepas eso, porque jamás te podrá derrotar. Jamás te podrá derrotar. Nunca. Quiero terminar acá. ¿Tú crees que hay algún pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir? ¿Tú crees que cuando el Señor nos llamó y nos convertimos a Él, Él no sabía que nosotros a la hora le íbamos a fallar, a los días o al año nos íbamos a apartar? ¿Tú crees que a Él lo tomó por sorpresa? Él lo sabía. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. El que lo haya entendido, el diablo no te va a destruir jamás. Jamás, muchachos. Cuando yo vengo a la iglesia, después de una semana pesada, y cuando yo voy subiendo esta escalera, ¿ustedes creen que yo voy confiado en lo que yo hice o en lo que Él hizo? Y si no, graves. Aquí no va a pasar nada. Cuando yo oro le digo: Señor, tú prometiste que si habían dos o tres, tú estarías en medio. Por eso yo sé que cuando yo subo acá, yo sé algo va a pasar, porque Él está aquí. Pero no por lo que yo haga, por su promesa. Fue su promesa. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, por su sangre, límpianos de todo pecado, maldad. Y yo reprendo en el nombre de Jesús al acusador que me acusa día y noche. Lo reprendo, se lo echo fuera y me levanto en tu nombre y continúo.
Te voy a servir, Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida hasta que tú me recojas. Nadie va a cambiar esa determinación. Y somos pecadores y te fallamos a diario, pero aún así, Señor, tenemos redención a través de tu sangre y nos levantaremos las veces que sea necesario y proseguiremos adelante al llamado, a la meta del supremo llamamiento, hasta completarla, Señor, porque tú nos has dado el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces cayó David? ¿Cuántas veces se levantó? Su gracia, inmerecida gracia, solo viene a través de la sangre de su Hijo. Su Hijo, nunca se te olvide, la sangre de su Hijo. Wow. Hoy es un día de libertad para muchos. Levántate, levántate, prosigue a la meta. Mucho camino nos falta, iglesia, pero Él va. Estamos tomados de su mano. Y si tú te sientes pequeño, débil en este momento, si en este momento estás en aflicción, tal vez tienes un tormento encima, entonces Dios irá como poderoso gigante adelante de ti, aplastando a tus enemigos, porque Él lo prometió. Es su promesa y Él nunca le ha fallado a nadie, jamás le ha fallado. Levántate, sacúdete y prosigue, prosigue, cree, sigue creyendo, porque fiel es el que lo prometió. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero que hoy salgas de este lugar con esta palabra. Todos pasamos por crisis, todos somos tentados, pero de ahí a ser derrotados, eso es otra historia. Vamos a terminar con una alabanza. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios les bendiga.